17. Nada más ver el sol de Atoet, la misericordia de Kalr intentó localizar a Tisharuat y a Seibarden. No halló el menor rastro de Tisharuat y a Seibarden la encontró llorando, desvalida y furiosa. Estaba en la oficina de la gobernadora del sistema al lado de la administradora de la estación Celaria Naander Mianai, que estaba detrás del escritorio de la gobernadora, decía en aquel momento. A bordo de la espada de Gurat hay una doctora perfectamente cualificada. Nave encontró los archivos externos, extrajo la información que contenían y me la mostró. Yo, que en aquel momento estaba sentada en el puente de mando, percibí un flujo sumamente acelerado de datos. Imágenes, sonidos, emociones. Los percibí casi demasiado deprisa para comprenderlos, pero capté lo esencial. La espada de Atagaris había lanzado un misil contra la estación y el impacto se produciría en los jardines al cabo de 8 horas. Tisharuat y 9 estaban a bordo de la espada de Gurat y poca cosa más se sabía de ellas. La tentativa de matar a Naander Mianai por parte de Seibarden había fracasado y, además, el arma Presger estaba en poder de Naander. Pero Seibarden seguía con vida, igual que 2 y 4, quienes ahora formaban parte de un equipo de emergencias que estaba reforzando las puertas sectoriales que rodeaban los jardines y el subjardín. En la oficina de la gobernadora del sistema, la administradora de la estación Celar le dijo a Naander Mianai. La doctora de aquí ya está familiarizada con el historial médico de la teniente Seibarden. No creerá que, de algún modo, podría escapar. Seibarden realizó una respiración sollozante y se enjugó los ojos con el dorso de una de sus enguantadas manos. Jódase, declaró, y repitió. Jódase. Tiene todo lo que quiere. Y no obtendrá nada más de mí porque no lo tengo. No tengo a la justicia de Thorin, replicó Naander. Bueno, eso es por su jodida culpa, ¿no? Repuso Seibarden. Ya he acabado con usted. Me voy al departamento médico. Se volvió y salió de la oficina. Spene, murmuré. Seguía sentada y estaba trastornada por los datos de los archivos que Nave me transmitía. ¿Dónde estás realmente? En la cama, respondió la Spene. La misericordia de Kalr envió sus palabras a mi oído. ¿Dónde podría estar si no? La espada de Atagaris ha disparado a la estación. La usurpadora planea reemplazar la estación por otra IA y nadie parece ser capaz de detenerla sin que ello implique la destrucción total de la estación. ¿Dónde estás? ¿Estás lo bastante cerca para ayudarnos? Probablemente, aunque estuviera cerca, la Spene no podría hacer nada, pero Naander no tenía por qué saberlo y, en cualquier caso, su sola presencia podía resultarle amenazadora. ¿Puedes hacer algo para ganar tiempo, prima? Contestó la Spene. Unos cuantos años, quizá. Nave, declaré sin contestar a la Spene, comunícale a la misericordia de Ilves que ha llegado la hora de tomar partido. Hazle saber a la nave y a su capitana que ya no pueden aplazarlo más. Lo quisieran o no, cualquier acción que realizarán o dejaran de realizar en aquel momento, constituiría una elección entre uno u otro bando. ¿Y si decide apoyar a la Lord de Mianai? Me preguntó Nave al oído. ¿Y si decide no hacerlo? Le pregunté yo. No te olvides de contarle lo que la tirana planea hacerle a estación. E indícale que tiene 2 núcleos más. La espada de Atagaris ya debía de haber reflexionado sobre ello. Transmite el mismo comunicado a la capitana de flota o Emilia la flotará. Estas estaban a la distancia de un portal. Probablemente, en aquel momento estaban camino del Palacio Xtur confiando en que la presencia de Naander en el sistema Atoek hubiera debilitado su dominio allí. Aún así, nuestro mensaje tardaría más de 1 hora en llegar a la misericordia de Ilves. Su respuesta, si se dignaba darnos alguna, tardaría otra hora en llegar hasta nosotras. Y, aunque la recibiéramos, era posible que no nos fuera favorable. Por otro lado, la flota Arak todavía tardaría más en recibir nuestro comunicado y, como poco, tardaría días en llegar. Sería mejor actuar como si estuviéramos solas. A por los días cuando yo era una nave. Cuando cualquier movimiento con efectos militares que realizara era en presencia de flotas enteras, y no en teoría, no solo 3 o 4 misericordias y alguna espada ocasional, sino docenas y docenas de naves, y yo solo era una de ellas y disponía de miles de cuerpos. Yo sola, como la justicia de Thorin, podría haber dominado y ocupado la estación Atoek sin apenas esfuerzo. Para ser sincera, en aquella época era más fácil porque no importaba a quién ni a cuánta gente matáramos. Aún así, en fin. Yo, mi largamente desaparecida yo justicia de Thorin, podría haber tenido a la estación Atoek bajo mi control en cuestión de horas y con muy pocas pérdidas de vidas. Pero ahora solo contaba conmigo misma y con la misericordia de Kalr y su tripulación.
No sabía de cuánto tiempo disponía. No sabía hasta dónde había llegado la espada de Gurat en su anterior intento de acceder a acceso central de estación. Era seguro que lo habían estado intentando durante varios días antes de que estación las detuviera. En tal caso, no disponía de mucho tiempo. De unos cuantos días como mucho. Era posible que bastante menos. Y también debía tener en cuenta el misil que se dirigía a los jardines. Probablemente no mataría a nadie, pero provocaría numerosos daños. ¿Para qué ha venido aquí la tirana? Pregunté en voz alta. ¿Señor? Preguntó intrigada Ama Atuna, que estaba de pie junto a mi asiento, en el puente de mando. Entre todos los lugares posibles, ¿por qué ha elegido este? ¿Por qué ha venido aquí sin esperar siquiera a tener asegurado su control en el Palacio Xtur? Porque estaba claro que aquella Anander no procedía de Omaug, y los demás palacios estaban demasiado lejos. ¿Qué está buscando? La teniente Tisaruat había dicho. Está muy enfadada con usted, señor. La está buscando a usted, capitana de flota, contestó Amaad 9, que estaba de pie detrás de mí, junto a una consola, hablando en nombre de la misericordia de Kalr. También sabemos que está dispuesta a negociar, al menos hasta cierto punto. Aquella Anander todavía creía que el bienestar de las ciudadanas era su mayor prioridad. Seguramente es cierto que quiere evitar destruir del todo a la estación o dañarla gravemente. En primer lugar, si la perdiera le resultaría mucho más difícil utilizar a Toe como base. Todavía podría obtener recursos de suelo, pero sin la estación, le resultaría mucho más complicado. En segundo lugar, teniendo en cuenta todas las naves que hay aquí, las habitantes del planeta, y la misericordia de Ilubes, nadie sabía qué pensaba la misericordia de Ilubes o su capitana respecto a todo aquello. No, hay demasiada gente observando. Y estamos hablando de ciudadanas. Si hiciera añicos a la estación Actoet u ordenara a la espada de Gurat que la incendiara hasta convertirla en cenizas, todo el mundo lo sabría. Y esto ella no lo quiere. Lo que sí quiere, aparte de ejercer un control absoluto sobre estación, es algo que nosotras tenemos. ¡No! Exclamó Amaad 9 leyendo lo que Nave proyectaba en su visión. Lo dijo angustiada, sin comprender lo que Nave había comprendido. Asustada. No, capitana de flota, eso no lo aceptaré. Nave, la estación Atoex se ha defendido hasta donde ha podido y, teniendo en cuenta las circunstancias, lo ha hecho espectacularmente bien. Pero se le han acabado las alternativas y, cuando la tirana consiga entrar en acceso central, cuando empiece a reemplazar la estación por uno de esos núcleos de IA, ¿qué crees que pasará? No provocaría una matanza generalizada. No si podía evitarlo, pero a la larga, ese sería el resultado. ¿Vamos a quedarnos sentadas viendo morir a estación? Ella no respetará ningún acuerdo, replicó Amaad 9. Replicó Nave. Cuando usted esté en su poder, Amaad 9 cayó tardíamente en la cuenta de a qué nos referíamos, hará lo que quiera con estación. Es posible, reconocí yo. Pero podríamos ganar algo de tiempo. Quizás inútilmente. ¿Quién va a venir? Preguntó Nave todavía a través de Amaad 9. ¿La Spene? Y cuando llegue, dentro de un par de años, ¿qué podrá hacer? ¿O acaso confía en que venga la flota Arad? No, confesé yo. Estoy convencida de que se quedará en el Palacio Xtur durante un tiempo. Pero tenemos que hacer algo. ¿Acaso tienes una idea mejor? Silencio. Entonces Nave anunció. La matará. Al final lo hará, corroboré yo, pero no hasta que haya conseguido toda la información que cree que puede obtener de mí. Y no dispone de una interrogadora. Yo estaba bastante segura de que no disponía de una, si no, no habría hablado de Tisaruat como lo había hecho. Y, aparentemente, no estaba segura de poder confiar en las interrogadoras de la estación. Intentará utilizar mis implantes de auxiliar, pero antes de ir podemos hacer que no le resulte fácil acceder a ellos. Y así conseguir más tiempo. No, declaró Nave. Declaró Amaad 9. Simplemente la convertirá en una auxiliar de la espada de Gurat y lo tendrá todo. No lo tendrá. Ha dicho una y otra vez que nunca daría los códigos de acceso a una auxiliar, pero ¿y si yo ya los tengo? Ella no querrá que la espada de Gurat pueda disponer de ellos. ¿Y si, al adoptarme como auxiliar de algún modo la corrompo? No, antes preferirá matarme directamente. Pero, mientras tanto, ganaremos unos cuantos días. Quizá más. ¿Y quién sabe lo que puede pasar en unos días? Silencio. Amaad 1 y Amaad 9 seguían de pie y me miraban fijamente. Horrorizadas. Sin acabar de creerse lo que acababan de oír. No seas así, Amaad, dije. Soy una soldado. Ni siquiera una soldado completa. ¿Qué importancia tengo comparada con la estación Actoet?
Además, había estado en situaciones más desesperadas y había sobrevivido. Sin embargo, algún día, quizás aquel, no lo conseguiría. Nunca se lo perdonaré a la tirana, anunció Ahmad 9. Anunció la misericordia de Kalr. Yo nunca lo he hecho, contesté. Le envié a Anander mi uniforme marrón y negro. Tan limpio y pulcro como Kalr 5 pudo dejarlo. Con el pequeño círculo de oro, que era la insignia conmemorativa de la muerte de la teniente Aun, junto al cuello. Pero quité la insignia de la traductora Adlike. Desde el puente de mando, declaré en voz alta. Tirana, según tengo entendido, tiene todo lo que podría desear salvo una cosa. Esperé la respuesta durante 5 minutos. Entonces nos llegó su voz, pero sin ningún tipo de imagen. Muy divertido. ¿Has estado aquí todo el tiempo? Solo llevo aquí aproximadamente media hora. No me molesté en sonreír. ¿Entonces hablará conmigo? ¿No será necesario que una de mis tenientes finja que está al mando y hable por mí? Por la gracia de Ahmad, no. Fue su respuesta. Todas las tenientes tuyas con las que he hablado hasta ahora no son más que un manojo inestable y lloroso de nervios. ¿Qué les haces? Nada fuera de lo común. Tomé el tazón de té que me tendió una de las Kalrs. Pertenecía a la vajilla de inestimable porcelana blanca que 5 solo sacaba en las ocasiones más formales. 5 no tenía forma de saber si Anander me estaba viendo, pero la mera posibilidad de que así fuera le compensaba. Una trabaja con quien le envía administración militar, proseguí yo. Aunque Vendai nunca fue tan digna de confianza como ellas parecían creer. Y, hablando de Vendai, quiero que me devuelva a la teniente Seibarden y a sus soldados. Sanas y salvas, si no le importa. ¿Eso quieres? Eso quiero. ¿Y también quieres recuperar a la teniente Tisarwat? Por la gracia de Ahmad, no, declaré con voz monótona, aunque no tanto como la de una auxiliar. Espero que disfrute con ella. De hecho, si deja de llorar durante un rato, puede que incluso logre que trabaje un poco. Me han informado de que está emocionalmente traumatizada y que, a resultas de ello, tiene que medicarse y recibir más tratamiento del que cualquier médico de nave podría proporcionarle. A las personas como ella no se les asigna un destino militar, ni siquiera en puestos administrativos. Lo que me lleva a concluir que es estar a tu servicio lo que la ha conducido a ese estado. Es posible, reconocí yo. En cualquier caso, como le he dicho, quiero recuperar a la teniente Seibarden y a sus soldados. ¿Y? Y quiero que usted cese en sus intentos de asesinar a la estación Atoek. Asesinar. Hizo una pausa. La estación Atoek es mía y haré con ella lo que quiera. Además, ahora mismo no está funcionando adecuadamente. Ninguna de esas afirmaciones es cierta, pero no discutiré con usted. Bebí un trago de té de la elegante porcelana. Devuélvame a la teniente Seibarden y a sus amadas, renuncie a su plan de reemplazar a la estación Atoek por un núcleo de IA nuevo y me entregaré a usted. Solo yo. No estoy dispuesta a poner a la misericordia de Kalr en sus manos. 30 segundos de silencio. Entonces, ¿dónde está la trampa? No hay ninguna. A menos que por trampa se refiera a lo que acordó con la estación Atoek. Que los términos del acuerdo se anuncien en los canales de noticias oficiales de modo que, como lo expresó la teniente Seibarden, de modo que, cuando haya conseguido que estación deje de ser un obstáculo para que pueda tratar a sus residentes a su antojo y empiecen los asesinatos, tanto ellas como el resto de las habitantes del espacio Ratchai sepan que es una jodida traidora. Ah, y también espero que cumpla las condiciones de su acuerdo. Silencio. No se enfurruñe. La estación Atoek ya ha manifestado que no tiene problemas en tratar con usted siempre que no amenace a sus residentes. Eso puede haber cambiado ahora que sabe que intenta matarla, pero usted es la única culpable de eso. Estoy segura de que, si consigue tratar decentemente a las residentes de la estación, podrá contar con una base útil en este sistema, con un planeta habitable y con la disponibilidad potencial de todos sus recursos. Y, además, me tendrá a mí, claro. ¿Dónde conseguiste esta arma? Sonreí y bebí otro trago de té. ¿Quién eres realmente? Soy Justicia de Toreneskuna 19, respondí. ¿Quién iba a ser si no? No te creo. Le tendí el tazón vacío a una Kalr. Ordene a la espada de Gurat que deje de intentar entrar en acceso central de la estación Atoek, divulgue nuestro acuerdo en los canales oficiales e iré a la estación. Entonces podrá arrancarme toda la información que pueda. No. No te creo. Realicé un gesto de indiferencia. Está bien. Adiós. La conexión se cortó. Ahora ya saben dónde estamos, advirtió Kalr 13 desde su puesto, a mi espalda. Así es, asentí yo. Y podrían ser tan estúpidas como para atacarnos. Pero no creo que lo hagan.
La postura de la misericordia de Ilves todavía es una incógnita, y si la espada de Atagaris se aproximara para atacarnos, dejarían a la espada de Gurat en una situación de vulnerabilidad. La espada de Gurat todavía está acoplada a la estación. Y, por lo que yo sabía, Tisaruat seguía a bordo de ella. Sospecho que los daños que sufre son más graves de lo que quieren hacernos creer. Quizá, cuando llegó al sistema Atoet, ya sufría algunos daños debido a los combates en los que participó en el Palacio Tstur y la colisión con el transbordador de pasajeras empeoró su estado. Ahora mismo, la tirana está enfadada y recelosa, pero pronto se dará cuenta de que el acuerdo le resulta ventajoso. Además, gracias a él la estación Atoet estaría a salvo. Eso esperaba yo. Una hora más tarde, la tirana envió un mensaje. Accedía a realizar el comunicado oficial. La espada de Gurat abandonaría los alrededores de acceso central y la estación Atoeg me confirmaría que estaba a salvo y sin problemas. Seibarden y sus Amaats se encontrarían conmigo en el muelle de la estación y subirían a bordo de la lanzadera que me llevaría hasta allí. Yo, por mi parte, iría sola y sin armas. Me dirigí al departamento médico. El médico no consiguió calmarse para hablar conmigo hasta transcurrido un minuto entero. Me senté en el borde de una camilla y esperé. ¿Incluso ahora canta? Me preguntó finalmente con enojo y frustración. Si lo desea, dejaré de hacerlo. No contestó ella con un suspiro de exasperación. Eso sería todavía peor. Sé que considera poco probable que la conviertan en una auxiliar de la espada de Gurat y entiendo por qué lo cree así. Pero si se equivoca, puede estar segura de que lo harán sin titubear. Para ellas, usted no es una persona. Hay otra razón por la que creo que no lo harán y que no mencioné en el puente de mando. Si Seibarden no tiene los accesos a estación y Tisaruat. Esa es otra cuestión tercio médico. Y si, como parece creer la tirana, Tisaruat tampoco los tiene continué, entonces ¿quién los tiene? Posiblemente, yo. Creo que ella sospecha que yo no soy yo misma, que la Anaander de Omauk se ha apropiado de mí. De modo que posiblemente no quiera que la espada de Gurat tenga una parte de su enemiga en una zona tan profunda de su memoria. Y cuando obtengan lo que quieren de usted, señor, la teniente Tisaruat correrá un grave peligro. Más que correr un grave peligro, la Anaander de Tstur podría aprovechar sus conocimientos para actuar con ventaja en el caso de que decidiera atacar Omauk. Eso si la Anaander de Omauk no se había apoderado ya del Palacio Tstur. Se trataba de una lotería, de una tirada de las monedas adivinatorias, y una nunca sabía dónde caerían estas. Sí asentí yo. Pero también correrá un grave peligro si fracasa en lo que ha ido a hacer a bordo de la espada de Gurat. Y cuanto más tiempo le demos para que lo haga, mejor para nosotras. Nave está muy descontenta con todo esto, pero comprende por qué lo hago. Y usted también. Y usted puede sentirse igualmente descontenta cuando hayamos terminado. Así que, déjeme como estaba cuando subí por primera vez a bordo de la nave. No era preciso que me quitara los implantes, solo que los inutilizara. Médico tardó una hora en iniciar el proceso y este se completaría a lo largo del día siguiente. Bueno, declaró cuando terminó. Tenía el ceño fruncido y no pudo decir nada más. He sobrevivido a situaciones más arriesgadas, la tranquilicé yo. Pero algún día no lo hará, replicó ella. Eso es así para todas nosotras, le contesté. Si puedo, regresaré. Si no puedo, en fin. Simulé que lanzaba al aire un puñado de monedas adivinatorias. Percibí, ya que todavía era capaz de ampliar mi percepción, que Médico volvía a ser incapaz de hablar y que no quería que percibiera cómo estaba. Bajé de la camilla y, como sabía que no le apetecía que le dijera nada más, apoyé una mano en su hombro durante un breve instante y me fui. Kal 5 estaba en mis dependencias, empacando mis cosas como si, simplemente, fuera de visita a la estación durante unos días. Solicito su indulgencia, señor, pero que tenga que ir sola no significa que no pueda acompañarla. Una sirvienta declaró cuando me vio entrar. No puede ir a la estación sin alguien que cuide de su uniforme. O que le lleve el equipaje. La Lord de Mianai no puede esperar eso. 5 declaré. Y añadí, Ethan. Ese era su nombre. Yo solo la había llamado así en una ocasión y ella se sintió horrorizada. Necesito que te quedes aquí. Necesito que te quedes aquí y que estés bien. No sé cómo podría estarlo, señor. Y no tiene sentido que me lleve nada de equipaje. Me miró fijamente sin comprender. O quizá negándose a comprender. Nave me mostró que intentaba, con todas sus fuerzas, no echarse a llorar. A ver, dame el icono de Itran, le pedí. No el que está en la esquina. Ella, la que surgió del lirio, estaba en una hornacina en una esquina de mis dependencias junto con una imagen de Escobar y los iconos de Amaat y Toren. El que está entre mis cosas. Sí, señor.
Ella, la que surgió del lirio, sostenía un cuchillo en una mano y una calavera humana con joyas incrustadas en la otra, y era una fuente continua de fascinación repulsiva para mis Calrs. Yo nunca había abierto el otro icono Itran en su presencia, pero ellas, sin duda, sabían que estaba allí. 5 abrió el banco donde lo guardaba y lo sacó. Se trataba de un disco dorado de 5 centímetros de diámetro y 1,5 de alto. Lo tomé y lo activé. Se abrió y del centro surgió la imagen. La figura solo vestía unos pantalones cortos y una corona de flores diminutas elaboradas con piedras preciosas. De la mano de uno de sus 4 brazos colgaba una cabeza cortada que sonreía serenamente y de la que goteaban joyas que asemejaban sangre sobre los pies desnudos de la figura. En 2 de sus otras manos, sostenía un cuchillo y una esfera. La cuarta estaba vacía y tenía el antebrazo cubierto con un artefacto protector cilíndrico. Señor. La sorpresa de 5 casi se reflejó en su cara. Es usted. Es un icono de la Santa Itrana. 7 verdades relucientes brillan como soles. Mira la cabeza, ¿la ves? La cabeza era, claramente, el centro de la composición, y nadie de la Tétrada Itrana habría dudado de quién era la verdadera protagonista del icono. Sin embargo, fuera de la Tétrada, las miradas se veían invariablemente atraídas por la figura erguida y todas las personas que la habían visto percibían su semejanza conmigo. En la Tétrada Itran, este icono es muy valioso. No se fabricaron muchos y este tiene un trozo de piel de la santa en la base. ¿Quieres guardarlo por mí? Yo no tenía muchas posesiones sentimentales, pero aquella era una de ellas. La insignia conmemorativa del funeral de la teniente aún también lo era, pero de esta no iba a separarme. Señor, declaró 5, el collar que le dio a la ciudadana Uran Y. Y la caja de dientes que le dio a la horticultora Basnaid. Sí, asentí yo. Son los originales de lo que ves aquí en miniatura. Cuando conocí a 7 verdades relucientes brillan como soles, no me cayó bien. Estaba tan convencida de su propia importancia y superioridad. Sentía poca compasión por cualquiera que no fuera ella misma. Pero en determinado momento le pidieron que se sacrificara a sí misma por lo que creía y, aunque le ofrecieron huir, no quiso hacerlo. Ella pensó que, de todas las presentes, yo sería quien mejor comprendería su decisión y, de hecho, así fue, aunque no por las razones que ella suponía. Volví a tocar el sensor y el icono se replegó sobre sí mismo. Además continué, nadie cuidaría la porcelana tan bien como tú. Me llevaré mi viejo juego de té esmaltado. Sé que te alegrarás de perderlo de vista. 5 frunció el ceño. Luego se volvió y salió rápidamente de la habitación sin ofrecerme ninguna disculpa ni explicación. Yo no necesité preguntarle a Nave el porqué de su forma de actuar. La Spene estaba fuera, en el pasillo. Cuando 5 pasó apresuradamente por su lado, la Spene le lanzó una mirada de indiferencia y luego se dirigió a mí. Llévame contigo, prima. La última vez que hiciste algo tan sumamente estúpido, el desenlace fue espectacular. Esta vez quiero participar. O, al menos, tener la posibilidad de escupirle a la cara a la usurpadora. Solo una vez. Si quieres, te lo suplicaré. Se supone que debo ir sola, prima. Y así será. Yo no cuento para nada, ¿no? Solo soy ello. Oímos una voz que procedía del pasillo. ¿Qué es lo que he oído? La traductora Zeyat apareció en el umbral de la puerta. ¿Se va a la estación, capitana de flota? ¡Excelente! Iré con usted. Traductora, estamos en medio de una guerra, declaré. Yo seguía de pie en el centro de la habitación y aún tenía el brazo medio estirado porque acababa de entregarle el icono de 7 verdades relucientes brillan como soles a Cal 5. Ahora mismo, la situación en la estación es muy inestable. Oh. Su cara reflejó comprensión y asentimiento. Es verdad, usted dijo que había una guerra. Una muy inconveniente, por lo que recuerdo. Pero debe saber que se les ha terminado del todo la salsa de pescado. Además, creo que no he visto ninguna guerra antes. Yo también voy, intervino la Spene. ¡Excelente!, exclamó la traductora Zeyat. Voy a hacer la maleta. Cuando mi lanzadera despegó, la teniente Kalu envió un mensaje a la estación. Al habla la teniente Kalu, actualmente al mando de la Misericordia de Kalr. La capitana de flota está de camino. Les advertimos que, dentro de 3 minutos, procederemos a desviar el misil que se dirige a la estación Atoek. A continuación, regresaremos a esta órbita. Cualquier respuesta hostil a nuestra acción será muy mal recibida. Sin esperar una respuesta, Nave desapareció por la entrada de un portal. La Misericordia de Kalr emergería en la ruta del misil, ampliaría el portal para que el proyectil saliera del universo y lo expulsaría en algún lugar donde pudiera extinguirse sin causar daños.
Me alegré de que Nave no estuviera. El proceso que médico había iniciado una hora antes empezaba a surtir efecto. Las conexiones y el flujo de sensaciones a las que me había acostumbrado en exceso durante las últimas semanas y que, incluso cuando estaba temporalmente desconectada de Nave sabía, creía o esperaba que tarde o temprano volverían, iban esfumándose poco a poco. Yo ocupaba el asiento de la piloto y la Spene se propulsó hasta el de la copiloto. Se abrochó los cinturones de seguridad. Me gusta tu estilo, prima. Ojalá nos hubiéramos conocido antes. Si lo hubiera sabido, me habría presentado cuando llegaste. Bueno. ¿Qué plan tienes esta vez? Mi plan consiste en evitar el asesinato de la estación Atoet, contesté con la voz monótona de una auxiliar. ¿Cómo? ¿Eso es todo? Eso es todo, prima. Vaya, no es muy prometedor. Claro que tu último plan tampoco lo era. En cualquier caso, debo decir que la reacción de la usurpadora cuando vea a la traductora Zeyat puede ser muy divertida. La traductora estaba sentada 2 filas más atrás. Si no me equivoco, nadie le ha informado de su presencia aquí, ¿no es así? Eso parece. Ajá. Exclamó la Spene obviamente complácida. Entonces esto actuará a nuestro favor. Quizá no, repliqué yo. Por lo visto, esta parte de la usurpadora cree que las presgeres son la causa de su escisión y podría tomarse la presencia de la traductora como una confirmación de su sospecha. Esto mejora por momentos. Además, ella podría estar en lo cierto. No, añadió suponiendo que yo iba a discutírselo, no me refiero a que las presgeres pretendan destruirla o acabar con el imperio que ha construido. Eso no es más que otra muestra de su peculiar arrogancia. ¿Por qué habrían de querer hacerlo? Sin embargo, conocer a las presgeres y darse cuenta de que no solo no podría vencerlas o destruirlas, sino que, por el contrario, ellas sí que podrían acabar con ellas solo con pensarlo, me imagino que, cuando una se ha pasado 2000 años considerándose el ser más poderoso y glorioso del universo, un encuentro como este puede constituir un verdadero trauma. En serio, después de algo así, una necesitaría redefinir quién es en realidad. Por otro lado, la implicación de las presgeres en la destrucción de García, las 25 armas invencibles que fabricaron y la inmensa rabia que experimentó Anaander ante la posibilidad, aunque remota, de ser derrotada, fue lo que la condujo a la crisis. Puede que tengas razón, prima, eso nos coloca en una situación delicada. Así es, corroboró la Spene. Muy delicada. Sin duda será tremendamente entretenido. Si no consigues sacar algún tipo de ventaja de esta situación, no eres la nave que yo creía que eras. Yo ya no soy una nave, le recordé yo. ¿Y qué me dices de la teniente Tisarwat? Se fue al mismo tiempo que la teniente Seibarden, pero su misión era altamente secreta. Por lo visto, ahora está a bordo de la espada de Gurati griega. ¿Cómo lo expresó la usurpadora? No se puede decir que sea un cuchillo de hoja muy afilada que digamos, ¿no? ¿Es posible que estemos hablando de la misma teniente Tisarwat? En fin, con esos ridículos ojos lilas parece bastante inocente, pero como estratega política es una auténtica maestra. Quizá no sea la persona más equilibrada que conozco, pero solo tiene que... ¿17 años? Siento lástima por sus oponentes del futuro, cuando haya crecido del todo. Si es que vive hasta entonces. Lo mismo opino yo, declaré con sinceridad. ¿Eso es todo? ¿No quieres decirme nada más al respecto? Está bien, prima, no me siento ofendida. En la misericordia de Kalr, las has dejado a todas lloriqueando como si ya hubieras muerto, pero creo que todavía tienes unas cuantas fichas en el tablero. Guardé silencio. Por favor, permíteme ser una de ellas, prima. Hablaba totalmente en serio cuando te dije que estaba dispuesta a suplicar. ¿Renunciarías a las auxiliares? No a las que ya están conectadas. Me refiero al futuro. Silencio. La cara de la Spene era inexpresiva, por supuesto. Siempre lo era a menos que deseara otra cosa. Comprendo por qué me lo preguntas. En serio. Sé perfectamente lo que son las auxiliares. Por supuesto que sí. Sugerir lo contrario constituiría una verdadera estupidez. Pero comprenderás, y sé que lo comprendes, por qué me niego. Seguro que percibes el alcance de lo que me estás pidiendo. Así es. Pero me gustaría que volvieras a considerarlo, prima. No. Le resté importancia al asunto con un gesto. Es igual. La verdad es que no tengo planes. No tengo expectativas más allá de lo inminente. No te creo. Hace poco que me conoces, prima, le recordé. ¿Sabías que, hace aproximadamente un año, la teniente Seibarden se cayó de un puente? Estaba a gran distancia del suelo, un par de kilómetros. Ella consiguió agarrarse a la estructura inferior del puente, pero yo no podía alcanzarla.
Como sin duda sobrevivió, lo que queda demostrado por el hecho de que, hace apenas unas horas, estuvo lloriqueando delante de la usurpadora, debiste de encontrar una solución al problema. Salté con ella. Con la improbable esperanza de conseguir que nuestra caída se volviera más lenta antes de llegar al suelo. Expresé, con un gesto, la evidente conclusión de la historia. Mi pierna derecha no ha sido la misma desde entonces. La Spene guardó silencio durante 3 segundos y, luego, declaró. En mi opinión, esta historia no transmite el mensaje que pareces creer que transmite. Las dos guardamos silencio durante unos minutos mientras observábamos cómo disminuía la distancia que separaba la lanzadera de la estación Atoek. No creo que la traductora pueda constituir una ficha en ninguna de mis jugadas, declaré finalmente. Las presgeres no se inmiscuyen en los asuntos de las humanas. Además, implicarla en este conflicto probablemente supondría el fin del tratado. Y eso no lo quiere nadie, confirmó la Spene con calma. ¿No tienes ninguna otra alienígena escondida en la manga, no? ¿Algunas amigas Hex, algunas RRRRRS que estén de visita, no? Y supongo que no es probable que nos crucemos con ninguna especie nueva de alienígenas antes de llegar a la estación. No tenía sentido contestarle. Me aburro, intervino la traductora Zayat. La Spene y yo nos volvimos para mirarla. Y no me gusta aburrirme. ¿Has traído el juego, Spene? No habría sido práctico jugar durante el viaje, le advertí. ¿Alguna vez ha jugado a las rimas, traductora? No puedo decir que lo haya hecho, replicó la traductora Zayat. Pero si se trata de un juego sobre poesía, debo decirle que nunca la he entendido del todo. Empieza de una forma muy simple, le expliqué. Alguien recita un verso en métrica simple y modo directo y las demás personas añaden un verso por turnos. Luego se cambia a modo indirecto. O, si lo prefiere, podemos seguir en modo directo hasta que se acostumbre. Gracias a todos los dioses. Exclamó la Spene. Temía que propusiera que cantáramos la canción de los 1000 huevos. 1000 huevos, todos bonitos y calentitos, canté. Crack, 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 nace un pollito. Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. Vaya, capitana de flota. Exclamó la traductora Zayat. Esta canción es preciosa. ¿Cómo es que no se la había oído cantar antes? Tomé aire. 999 huevos, todos bonitos y calentitos. Crack, 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 la traductora Zayat se unió a mí. Su voz sonó ligeramente entrecortada, pero aparte de eso, era bastante agradable. Nace un pollito. Pío, 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 pío. ¡Qué divertido! ¿Hay más versos? 998, traductora, le respondí. Ya no somos primas, declaró la Spene.